La ciudad de Rosario, como todas las ciudades de América, o prácticamente todas las ciudades de América, son ciudades nuevas. Nuevas en el sentido histórico, nuevas en el sentido de que fueron poblándose hace no más de 200 años y progresivamente implantándose en el territorio sobre una trama ya preestablecida, la cuadrícula que todos conocemos, y a medida que iba avanzando el tiempo, hasta 1850, 1860, la ciudad tenía una población de no más de 3.500, 4.000 habitantes. Con el crecimiento de la ciudad de Rosario y el desarrollo en extensión de la territorial a partir de la llegada de toda la masa migratoria a fin del siglo XIX, un grupo de ellos, en general de origen anglosajón, se implantaron en donde estamos en este momento parados, que es lo que en ese momento era muy en las afueras del centro de la ciudad de Rosario, en un barrio, en una barriada populosa y popular, que era el barrio Refinería. Se construyen los talleres de ferrocarriles en los cuales se armaban y reparaban las locomotoras de todo el sistema ferroviario. El sistema ferroviario que estaba concesionado por empresas de origen británico. La cultura anglosajona tiene ciertas características particulares y eso desemboca que las ciudades tienen características muy diferentes. La ciudad anglosajona tiene viviendas o conjuntos de viviendas extendidos en el verde, separados, si bien tiene grandes centros o grandes aglomeraciones muy cerradas con edificios o viviendas o calles muy cerradas en sí mismo. La lógica de la cultura anglosajona es vivir en el verde, en casas separadas, y un poco de esa historia la trasladan a la ciudad de Rosario y más concretamente acá al conjunto de viviendas del cual estamos charlando, y se implanta este conjuntito de viviendas en un lugar apartado y muy cercano a los talleres y muy cercano a la refinería de azúcar. Otra concepción de la cultura inglesa es ubicar los conjuntos de viviendas o el lugar donde iban a vivir los obreros o los empleados de las fábricas muy cerca de las fábricas. Son una serie de viviendas que por su materialidad de ladrillo visto, sus techos inclinados de chapa, sus ventanas de madera con vidrios repartidos, sus ventanas bow windows. Toda esa materialidad, esa textura, le da todo un carácter muy unitario a todo este conjunto de viviendas, que lo diferencian rápidamente del resto de las viviendas que había en ese momento. Pero a poco que nos acercamos y lo vemos con más detenimiento, nos damos cuenta que la verdad que son dos conjuntos contiguos. Un conjunto de viviendas individuales apareadas una al lado de otra, de planta baja y planta alta, y otro conjunto de viviendas que se desarrolla en una tira de planta baja y planta alta, pero con un corredor común. Vendría a ser, para diferenciarlos, como un pequeño edificio de departamentos en altura y frente a un conjunto de casas individuales. A poco de estudiar un poquito la planta o el desarrollo de cada una de las viviendas, nos damos cuenta que había una distribución jerárquica. Estas viviendas fueron construidas para, por un lado, empleados jerárquicos de los ferrocarriles y de los talleres de fabricación de locomotoras y reparación, y por otro lado, los obreros especializados. Digo que estos dos conjuntitos de vivienda se diferencian, a poco de verlos en la distribución de planta, por el tamaño y por la organización que tienen, que la arquitectura propia, la arquitectura misma, definía unas viviendas muy, entre comillas, de mayor calidad o de mayor calidad espacial frente a otras de menor calidad espacial.
Es importante decirlo entre comillas porque bueno, pues el resultado es que los dos tipos de viviendas han sido excelentes viviendas en términos de calidad espacial y constructiva. Generaron un conjunto muy independiente, muy cerrado y muy ajeno a lo que pudiera llegar a ser la vida misma en Rosario. Se plantearon como externos al mismo rosarino. A lo largo de la historia y para la cultura nuestra rosarina, este conjunto de viviendas quedó como el barrio inglés. O sea, es otro lado, ¿no? O sea, no es la ciudad de Rosario, es el barrio inglés. No es menor que las edificaciones hechas por los ingleses, al ser de ladrillo vistos, con juntas muy claritas, techos muy inclinados, de chapas de colores, galerías con características muy particulares de columnas de madera, con ménsulas de madera, los bow window, o esas ventanas que sobresalen hacia afuera con la idea o con la voluntad de ganar la mayor luz posible. Luz posible que acá en la ciudad de Rosario no necesitamos, tenemos exceso de luz. O los techos inclinados de chapas que hablaba recién, muy inclinados, necesarios para poder escurrir la nieve, nieve que acá en Rosario no necesitamos. O las chimeneas de ladrillo visto, tan potentes, tan fuertes, necesarias para que puedan las chimeneas y los hogares y las cocinas económicas puedan entrar en régimen, cosa que no necesitamos acá porque no tenemos tanto frío, les dan ese carácter a la vivienda. Es en el imaginario de la gente esta vivienda me suena a que es de otro lado, me suena que es de otro clima, me suena que tendría que estar en otro lugar. ¿Y dónde va a estar si no es en Inglaterra, por la referencia que tenemos en toda esa materialidad de los ingleses? Si a eso también le sumamos el hecho de que el conjunto del taller, el conjunto de viviendas, se le sumaban otras edificaciones con las mismas características formales y materiales y de imagen, que eran una escuela y una iglesia anglicana, era como una gran comunidad donde se encontraba el lugar de habitar, el lugar de trabajar, el lugar de educar y el lugar de profesar la religión.